Shalom Rajá. Hoy estamos en el día lunes de la Parashat Matot Mosai, año 5785. Estamos aquí en Kriyat Sefer, en Bodin de Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando lo que es el libro Hot Tzadikim, el Sha'ar Ahava. Estamos en las 3 semanas. Ya pasó la primera, terminamos Mitzarim. Esta semana en Shabbat es Rosh Chodesh. Entonces, vamos a estudiar entonces lo que es el Sha'ar. Vamos a seguir donde dejamos en la semana pasada. Entonces, la semana pasada vimos que hicimos 2 videos ya de Sha'ar. Vimos que hay 7 tipos de amor. Para repasar un poco, la persona que ama a los hijos. Después tenemos el amor al dinero, el amor a las mujeres. Después el amor a los familiares, el amor a la longevidad, el amor al honor y el amor a los placeres mundanos. Entonces, ese fue el primer video, explicamos a qué se refiere. En el video pasado, entonces, explicamos cómo la persona tiene que amar a los hijos de la forma correcta, cómo tiene que utilizar el dinero de la forma correcta, también cómo tiene que la esposa, que lo salva de la transmisión, así tiene que dedicar el amor a la esposa. Y después vimos el amor a los padres, a los familiares, y vimos que el provecho que tiene la persona que se conduce con bien, tanto en esta vida como en el mundo venidero, donde la persona se lleva bien con los demás, entonces siempre los van a ayudar, y también así él también puede reprocharlos, sabe que es una persona que le sea bien con ellos, entonces los puede reprochar, y así ambos van a tener parte del mundo venidero. Todo. Entonces dice así, ¿cómo la persona va a llegar a esto? Esta pregunta del Hot Tzadikim. ¿Cómo la persona va a llegar a amar a toda persona? Así dice que la forma de llegar es que la persona ayude tanto con su cuerpo como con su alma según sus posibilidades. La posibilidad con su alma, ¿qué significa? Es que la persona sirva a toda persona, o sea, que haga servicio a toda persona, tanto pobre como rico, y se esfuerce por ellos. ¿Qué? Después, con respecto a la ayuda monetaria, entonces, incluso cuando la persona es rica, pero necesita un préstamo, entonces se lo prestará. Y también al pobre, con más razón, le va a prestar dinero en el momento de apremio. O también se lo puede regalar, si tiene posibilidades. Así también en algún momento les va a mandar algún regalos a la gente rica. También que la persona ceda de lo que le corresponde. Si la persona tiene negocios con los demás, entonces tiene que ser fiel, con una persona confiable, y no hacer hincapié con lo que le hace su compañero, con cosas pequeñas. Siempre la persona tiene que querer, tiene que desear que su compañero tenga placer de él, tenga provecho de él, y no que él tenga provecho de su compañero. Así la persona tiene que acostumbrarse a hablar tranquilo con los demás. Si lo avergonzaron, no avergonzará. Si lo hicieron equivocar, que no equivocar a otros. Que sufra sobre su cuello el yugo del mundo, pero que él no sea pesado con respecto a otras personas. La persona que no pelee con los demás, reciba a cada persona con alegría y con linda cara, porque cuando la persona muestra una cara linda a los demás, entonces fortalece el amor con los demás, y también que le pida y trate de que a su compañero le vaya bien, y lo consuela a su persona de su tristeza, de su preocupación, lo aliente. Si la persona le contó un secreto, si alguien le contó un secreto, entonces que no lo cuente, incluso que se enojó con él. También que la persona no hable mal de los demás, y tampoco que escuche cuando hable mal de los compañeros. Y así la persona siempre tiene que buscar, juzgar favorablemente a los demás, siempre que se pueda, y tiene que cuidarse de vacía de ser querido por todos. Así también la persona tiene que honrar a toda persona en sus actos y en sus palabras, y no se tienen que enorgullecer sobre ninguna persona, sino doblegarse. Y todo la persona tiene que tener en alas de los cielos. Por otro lado,
La persona tiene que tener mucho cuidado de no juntarse con gente incorrecta para que no aprenda de los demás y alejarse del asentamiento de burlones. Y así le dijo el sabio a su hijo, si querés, si vas a, tu corazón te va a decir juntarte con las personas, entonces juntate con el sabio, como está escrito, que la persona que va al sabio se hace sabio, y también está escrito, dale al sabio y se va a hacer más sabio. ¿Por qué? Porque si vas a ser sabio, entonces te van a ifarja, pero ya loca o sea que la persona cuando tiene sabiduría, entonces lo van a alabar y no van a discutir por la gran sabiduría que él tiene. Y vas a poder lismoja el y vas a poder confiar, apoyarte en tu sabiduría. Y si te van a honrar, entonces te van a honrar. Y si él te va a yader, como yader también es una forma de honrar. Y si vas a necesitar tu ayuda, te va a ayudar. Y todo lo que vas a decir te va a dar razón. Y si lo vas a hacer enojar, te va a aguantar. Y así vas a aprender sus actos buenos. Y también vas a aprender de toda persona, juntarte con toda persona que ser amigo de él te va a llevar al servicio divino. Y dijeron los sabios, cuando quieres hacerte amigo de alguien, entonces hacerlo enojar. Y si va a reconocer la verdad en el momento de enojo, entonces hacerte amigo de él. Y si no, abandonalo. Si no, que la persona tiene que elegir un compañero que se valore a sí mismo. Y la persona que no se conoce a sí mismo, no es bueno ser amigo de él. Adquiere un amigo para ti que te reproche cuando hagas algo incorrecto y que te enseñe a hacer el bien y que te ayude a ti, a tu alma y a su dinero. Y esta es la persona, amiga, este es el amigo fiel. Aval, pero la persona que es una persona que adula a los demás y te da la razón cuando te equivocas y cuando te consuela porque haces actos malos, alejate de él. Y así también un amigo que toma de ti lo que necesita y te va a dañar por un placer mínimo, por un provecho mínimo, entonces apurate y sacátelo de encima. También no te juntes con la gente que hacen daño, como está escrito en el versículo en Isaías, no van a decir que de cola ayer yomara, amase kasher. Está prohibido juntarse con el malvado en temas mundanos, como está escrito en el versículo cuando te juntaste con el Hasiau, Asparat Hashem es maaseja. Incluso para preceptos, está prohibido juntarse con el Rayá, como está escrito, jamás, o sea que no envidies a la persona violenta y no lo escojas en ninguno de sus caminos. Y dijeron nuestros sabios en la voz de Rabí Natán, no seas amigo del malvado, incluso para hacer un precepto. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos de muerte que Javi Shalom que se encuentra cuando la persona se junta con los malvados. Si la persona vive de cada si la persona se va a tener cuidado con sí mismo, para prestar atención, y va a hacer sus palabras con tranquilidad con las personas, y así la persona se va a juntar con los demás, la persona va a ser avergonzada o no va a avergonzar, los va a honrar a ellos, incluso que no lo honren, va a ser fiel en sus negocios, no va a estar sentado con gente ignorante en las comidas, no va a estar sino, siempre lo van a ver porque está ocupándose en el estudio de la Torah, con tzitzit, con tefilín, y siempre hace más de la cuenta. De todas maneras, la persona tiene que tener cuidado de no alejarse demasiado y no alejarse de la gente en demasía, sino que toda la gente lo va a alabar y lo van a amar a él y van a querer hacer como hace él. Y esa persona que se conduce de esta manera, entonces es la persona que santificó el nombre de Dios. Y ahí está escrito, y dije, Dios dice, me dijo a mí, que tú eres mi esclavo, perteneciente al pueblo de Israel, que en él me voy a alabar.
Entonces acá hablo de esta parte. Ahora el amor a la longevidad tiene que ser de esta manera. La persona tiene que amar la vida, no para comer ni para beber, y que sea toda su vida en placeres mundanos, sino para que la persona pueda hacer el servicio de la Torá, el cumplimiento de los preceptos. Incluso que la persona viviría el doble y el triple, así no podía completar lo que estaba obligado a hacer, los niveles de la Torá que puede llegar. Y así la persona tiene que amar la vida de esta manera, porque todo el tiempo la persona está viva, puede hacer el servicio divino y puede dedicarse al servicio divino al temor a Dios puro y a su amor. Y así va a adquirir su vianda que en este mundo que le va a llevar al mundo venidero. Y así con los días con la vida de este mundo, entonces la persona adquirirá un placer que nunca se interrumpirá. La persona siempre tiene que tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque quizás no llegó todavía al servicio divino íntegro. En cada día entonces la persona tiene que aumentar el amor y el temor al Creador. Pero la persona que vive y no tiene temor a Dios, esta persona no se llama que está viva, sino que la persona tiene que despreciar la vida que está en contra del Creador. Como está escrito con Rivka, que dijo, si Jacob se llega a casar con una de las hijas de Het, entonces, ¿qué va a hacer de mí si Jacob se va a casar con una Goyá? Así que va a ser de nosotros. Así lo dijo Rivka, no es Het. Es uno de los pueblos que Dios ordenó en su Torah sacarlos de la tierra de Israel, exterminarlos. Rivka, también en todo lugar donde haya profanar el nombre de Dios, la persona no tiene que preocuparse por su vida, que él, si Jacob ya no le dicen, posternarte a la idolatría, entonces, delante de 10 personas, la persona tiene que entregar la vida. Y siempre la persona tiene que estar dispuesto para entregar su vida por el amor al Creador. Todo. Eso es lo que con respecto al amor, a la longevidad. ¿Qué? Acá, el J de quién sigue. No vamos a terminar, obviamente. Vamos a ir un poco más. Dice así, el amor al honor es muy malo, dice acá. Por lo tanto, la persona tiene que alejarse del honor todo lo que pueda. Y si la persona se alejaría, se tiene que alejar de estas dos cosas. Primero, del honor y de tener provecho de los demás. Entonces, la persona que se aleja de esto, del honor y de los placeres de tener provecho de los demás, entonces está cercano a todos los niveles buenos. ¿Por qué? Porque el honor arruina a los actos. ¿Por qué? Porque todos los actos que él hace, entonces él quiere que lo honren. Incluso que la persona no va a tener problema que lo honren. A ver, si siempre está persiguiendo que tener provecho de los demás, entonces todos sus actos son tan mal hechos. ¿Por qué? Porque siempre van ahí y su corazón lo va a inclinar al mal. Por lo tanto, la persona tiene que pensar, alejarse del honor y también de tener provecho de los demás. Y a veces la persona, de todas maneras, a veces hay un precepto de perseguir el honor. Por ejemplo, si la persona es una persona justa y sabia, pero toda la gente lo desprecia y se burlan de él por sus actos buenos, y por lo tanto entonces sus palabras son despreciadas y no lo escuchan, entonces si la persona puede doblegarlos para que lo honren y escuchen sus provechos, sus reproches y sus palabras, entonces ahí la persona tiene que ir atrás del honor para que lo reproche a las personas. Si por ejemplo si la persona lo despreciaron en público, no tiene que perdonarles hasta que le pidan perdón. De todas maneras, la mayoría de las veces, la persona tiene que alejarse del honor y escaparse de él. Dijeron nuestros sabios, la envidia, los deseos y el honor sacan a la persona del mundo. Y la persona no tiene que enseñar ni no va a hacer ningún acto bueno o sea, que no va a enseñar a los demás, ni va a hacer ningún acto bueno para que no honren, sino que la persona tiene que hacer los actos buenos, porque así decretó el Creador, bendito sea, y al final de cuentas, el honor le va a llegar. Ahora, con respecto a los placeres mundanos, como por ejemplo comer, beber, dormir, entonces hay que saber que la persona tiene que tener la intención en todos sus actos en aras de los cielos, para conocer al Creador, y así la persona va a estar cuando está sentado, cuando se levante, cuando habla,
todo esto va a estar en torno a que la persona está delante del creador. Y cuando la persona va a hacer negocios, o cuando la persona haga cualquier acto o trabajo, entonces no piense solamente en el dinero que va a recibir, sino que, porque realmente la persona tiene que tener dinero para poder comer, para poder vivir, para tener una casa, que para poder casarse con una mujer, que y así también cuando la persona come o cuando la persona tiene intimidad con su esposa, entonces ahí la persona no tiene que pensar en el placer que tiene, que él, si no, vaya pensar, porque así se resultaría que él come y él bebe solamente lo que es placentero, que sino que la persona tiene que tener todas sus acciones para que la persona tenga cuerpo sano, que por lo tanto no tiene que comer todo lo que el paladar desea, como los perros y los burros, sino que la persona tiene que comer lo que es bueno para el cuerpo, y tanto que sean amargos como dulces y no coma las cosas que son malas para el cuerpo y que eso que son buenas, que y por eso, y así se va a conducir a sí mismo, y va a poner su corazón que siempre esté íntegro y esté sano, que la persona esté sana y fuerte, para que esté su alma recta para conocer al Creador, porque la persona no puede estudiar la Torah si la persona está enferma o le duele uno de los miembros o tiene hambre. Por lo tanto, no es bueno que la persona ayune, que nosotros, Mijal, en esa época que no ayuno, nosotros un día ayunamos la semana pasada, el domingo, fue el ayuno de Yudzayin Tamuz, desde la mañana hasta la noche, ya la gente de la tarde ya ni tiene ni fuerza para estudiar, con Sheken, cuando no hay obligación, nosotros qué podemos decir de ayunar, porque no se nada digital, con mucha más razón nosotros en esta época. Por lo tanto, la persona tiene que cuidarse, o sea, que la persona coma, pero con mesura, que no... La gente sale grita que en Corina habla, por ahí, baraj, que y si la persona va a comer todo lo que quiera, entonces ese cuerpo va a ser pesado, y si la persona va a comer poco, entonces se va a debilitar. Entonces, por lo tanto, la persona tiene que saber, bidyuk, lo que tiene que hacer. Entonces acá la persona, la cosa de Kim sigue diciendo cómo tiene que hacer, y después explica qué es el amor, y cómo tiene que ser el amor al creador, que la persona deje todos estos amores y se dedique al creador. Entonces, si quiere, lo vamos a ver en los próximos videos, si lo quiere. Para terminar, entonces, esta semana publiqué en mi página varias ofertas, entonces voy a explicar que hasta ahora, hoy en día, hasta ahora, lo que hasta hace poco, entonces los libros que vendíamos en mi página, zglojudaismo.com, eran individuales, a veces hacía ofertas. Hoy en día, con el tema de los precios del correo, que todo aumentó y el dólar también bajó, y con todo este tema de la guerra y el matchup que hay en general, entonces, y la caída de las ventas en general, ¿qué? Entonces decidí poner cada libro una oferta, no puedo vender por Digidot, porque el envío de los libros ya me sale más caro que el libro propiamente dicho. Entonces puse que cada libro se puede comprar 10 libros y pagar $100. Entonces la persona gana dos cosas, como publiqué en mi página de Facebook, pone que estudia los libros que editamos, que son realmente básicos para todo judío, y también algunos básicos para todo Ben Noach. Y también así puede repartir a sus amigos, mandarle regalo para hacer el dentro de poco. Y así la persona no se cuida bien grande. Cada vez que la persona estudia un libro y con esos libros acerca del judaísmo, todo el mérito está para la persona que se lo regaló. Entonces, como eso es un cuida muy grande. Entonces, eso es lo que está en mi página. Hay 10 libros por $100, el envío está incluido. Y los países que se pueden mandar con EcoPost y los países que van con correo común, certificado, entonces así serán mandados. Los países que solamente se pueden mandar con SMS, por ejemplo, Costa Rica y otros países que no llega con correo certificado, entonces no hay otra manera que mandar con SMS, entonces el que esté interesado en comprar, tiene que averiguar cuánto le va a salir, porque obviamente no es el precio que $100, porque eso es lo que sale el peso del libro. Depende de qué libro sea, entonces me puede consultar a mí cuánto le va a costar. Entonces, uno de esos 10 libros por $100 es este libro que se lee en Yom Kippur, el libro de Yonah de raíces judías. Siento que estamos en las 3 semanas, y el libro trata de la Chubá, también el libro de Yonah, de la Chubá, y también trae una parte de la teoría de la ciencia, que
y tiene temas muy interesantes. ¿Qué? Entonces, voy a contar algo de arrepentimiento, que voy a contar otras cosas también, pero voy a contar algo de arrepentimiento que es relacionado con lo que es esta época, que como dice la Mishnah Berurah, el ayuno no es lo principal, obviamente que es un precepto de los profetas ayunar, pero lo principal del ayuno es que la persona haga introspección y se arrepienta. Entonces acá trae una pregunta muy interesante con respecto al profeta Yoná. Acá, la chuva, arrepentimiento. Esto es una edición nueva que saqué hace 2 años. Entonces, sacamos una edición de 300 libros de tapa dura y esa edición se acabó, Baruch Hashem. La segunda edición fueron 500 libros de tapa blanda y también se me acabó, Baruch Hashem. Y lo que me quedó ahora es la edición nueva que saqué hace poco, no muchos ejemplares, saqué 50 ejemplares y es esta, la edición esta, como ven acá, con el logo que es el libro de judaísmo, entonces es más nuevo que los otros. Y acá la tapa de atrás, que tiene los demás libros que editamos. Entonces, en la página del libro, en la página 65, entonces dice así, la chubá. Observamos que el libro de Yoná se relaciona con el arrepentimiento. Por lo tanto, debemos cuestionarnos, ¿cómo lograremos que el arrepentimiento sea íntegro? ¿Qué acontece si el arrepentimiento no es íntegro? ¿Acaso nos beneficia? ¿Acaso sirve el arrepentimiento después de haber vivido muchos años transgrediendo las leyes de la Torá? ¿O es demasiado tarde para cambiar? ¿Qué? ¿Cuándo arrepentirse? El arrepentimiento por los pecados tiene valor aún en el último día de la vida. Si el arrepentimiento es completo, pese a no haber vivido correctamente durante toda la vida, ninguna transgresión será mencionada cuando sea juzgado en el mundo venidero. No obstante, el arrepentimiento es más meritorio cuando la persona es joven, cuando tiene fuerza. Más elevado aún es el nivel de quien lo hace por amor a Dios y no tan solo por temor al castigo, porque todas sus transgresiones se convierten en méritos. Está escrito en Pirkei Avot que la persona debe arrepentirse en la víspera de la muerte, pero nadie sabe qué día debe fallecer. Por lo tanto, debe estar siempre limpio y arrepentirse cada día de todos sus pecados. ¿Qué debemos hacer para que el arrepentimiento sea íntegro y la transgresión sea completamente borrada? En primer término, debemos abstenernos de reincidir. Además, debemos extirparla del pensamiento, decidir firmemente no repetirla, arrepentirse de lo cometido y confesarse a Dios aún con sus propias palabras. Así la transgresión sea totalmente borrada. Existe un nivel de arrepentimiento superior. Si después de arrepentirse vuelve a encontrarse exactamente en la misma situación y las mismas condiciones en las cuales había transgredido, pero logra ahora controlarse y abstenerse. Explica Rabbeinu Yoná que aunque no se reitere de hecho la misma situación es suficiente con que el arrepentimiento sea tan intenso y sincero, a tal punto que Dios testimonie que no volverá a cometer aquella transgresión, aun si es sometido nuevamente a una prueba semejante. ¿Qué acontece si el arrepentimiento no es íntegro? ¿Acaso nos beneficia? De todos modos, también un arrepentimiento parcial provee un determinado beneficio, un determinado beneficio espiritual, según el nivel de arrepentimiento. ¿Bien? Así entonces vimos acá lo que era Chubá, y en el libro de Yoná, en una de las preguntas que hacemos acá, es por qué se lee el libro de Yoná en Yom Kippur. ¿Bien? Entonces, en la respuesta que hay, tenemos dos respuestas. Vamos a ver acá lo que escribimos. Acá está. ¿Por qué leemos el libro de Yoná y Yom Kippur? Respuesta. Porque trata de arrepentimiento y en el día del perdón rige el precepto de arrepentirnos de nuestros malos actos. Además, aprendemos el libro de Yoná que es imposible huir de Dios. En varias ocasiones pensamos abandonar nuestro trabajo de mejoramiento personal y crecimiento espiritual, creyendo que no tendremos éxito alguno. Por lo tanto, decidimos no modificar nuestras vidas. Esto es una gran equivocación, puesto que todo lo que Dios espera que realice nuestra alma se concretizará. Si abandonamos nuestro trabajo, el alma forzosamente regresará en otras reencarnaciones y obligatoriamente realizará lo esperado por Dios.
Consecuentemente, ¿para qué padecer sufrimientos innecesarios, tanto en el mundo material como en el espiritual? Así dice la Mishnah Berurá en el Simán 622.7 y Shabbat 6, explicando por qué se lee la historia de Yoná, que como sabemos que Yoná se quería escapar, Dios le había ordenado ir a Nínive para decirle que si no van a hacer chubá, no se van a arrepentir, la ciudad se va a destruir. Entonces Yoná no quería ir, porque no quería ir, no quería cumplir el precepto de Dios. Seguro que sí. El problema que había es que el pueblo judío no escuchaba a los profetas. Y si los no judíos iban a escuchar, entonces eso iba a ser una acusación muy grande para el pueblo de Israel. Entonces Yoná no quería ser el culpable de algo así. Entonces él prefirió escaparse, irse a Juzlares es una profecía, fue a la tierra de Israel una profecía, y así se iba a salvar de ir a reprochar a la gente de Nínive. De todas maneras, Dios no decretó así, Dios quiso que él sí vaya. Entonces la historia que todos sabemos, hizo una tormenta en el mar, los marineros lo tiraron al mar, se lo fue tragado por un pez, entonces ahí estuvo 3 días y 3 noches, después el pez lo expulsó a tierra seca, y después ahí sí Yoná entendió que tiene que hacer la voluntad de Dios, fue a la ciudad de Nínive, lo reprochó, los habitantes de Nínive volvieron en Chubá, Dios se arrepintió del decreto, Yoná se puso mal, y Dios reprochó al profeta Yoná por haberse puesto mal, diciéndole que cómo no nos vamos a arrepentir, cómo no vamos a tener piedad de la gente que se arrepiente. Los dos transgresores morirán, que él en algún momento, pero la gente que volvieron se arrepintieron, entonces ellos no tienen por qué morir. Entonces Dios anuló el decreto por ese momento. Después transgredieron y sí realmente se destruyó la ciudad, pero eso ya fue unos años después. Entonces eso es lo que la historia del profeta Yoná nos enseña, que la persona va a volver, va a seguir volviendo a esta vida, reencarnación a reencarnación, hasta que haga lo que Dios quiere de él y que Dios quiere de la persona. Nosotros no sabemos lo que Dios quiere de cada uno, pero en general sí sabemos lo que quiere. Quiere que cada uno cumpla la Torah, por eso dio la Torah al pueblo de Israel, y por eso nos indicó, nos enseñaron la Torah a través de Moshe Rabbeinu, de generación en generación, hasta hoy en día. También los pueblos de Israel de hoy en día están enseñando a la generación lo que cada uno tiene que hacer, guiándonos en el camino de la Torah. Entonces, y eso es en forma general lo que cada uno tiene que hacer, y si la persona decide que no quiere, entonces como vimos acá, va a tener que volver y volver y volver hasta que cumpla lo que Dios quiere, y realmente es una pena que la persona tenga que pasar por sufrimientos del Geinom, y sufrimientos que se podía haber ahorrado. Y por el contrario, si la persona va a hacer lo que Hashem le pide, entonces fuimos garantizados en su Torah, que nos va a dar todo lo mejor, tanto en esta vida como en el mundo venidero, que nosotros tengamos el mérito de ver pronto la reconstrucción de la ciudad sagrada de Jerusalén, pronto en nuestros días. Amén.